Buenas noches, hoy es una noche especial de estreno de este programa espectacular del Club de Ideas y del diario 5 Días que hemos dado en llamar Conversaciones Presidenciales. El Paraguay a partir del 2028. Estamos en el 2025. Todavía sin los temas electorales. No se está en campaña. Esto no es ningún debate. Estas son conversaciones que se basan en los principios del pensamiento crítico. ¿Es el Paraguay un país portador de futuro? Y esa pregunta hoy nos responde la doctora Katia González. El Paraguay a partir del 2028 es un programa que ya está en su segunda edición, porque la primera vez fue el Paraguay a partir del 2018. Lo hicimos en el 2017. Participaron varios intelectuales públicos como Amílcar Ferreira, estuvo Hugo Estigarribia, estuvo también Rafa Filisola, estuvo Mario Abdo Benítez, Enrique Riera y otros más. Y en esta ocasión, el Paraguay a partir del 2028, hicimos con algunos que son expresidentes, otros que son políticos notables, e hicimos con algunos más que dicen ser precandidatos a la presidencia del 2028. Lo que hemos procurado es que ellos salgan de sus meros proyectos de poder para convertirse en proyectos de país. Este programa va a tener dos etapas en el 2028. La etapa o la fase 1 serán estas entrevistas de profundidad que serán emitidas por el canal 5 Días, también por el canal del Club de Ideas y en muchas cápsulas a través de las redes sociales del grupo 5 Días. Esto será en julio y parte de agosto. Y en el mes de agosto, probablemente ya en la segunda quincena del mes de agosto de 2025, estaremos haciendo un gran encuentro, un conversatorio en un salón especial. Estamos viendo dónde va a ser. No sabemos si va a ser aquí mismo donde estamos, en el Paseo La Galería u otro lugar, dependiendo de la cantidad de asistentes. Y en dichos conversatorios, de a dos o de a tres, los candidatos y los políticos notables, con algunos organismos multilaterales quizá, y algunos invitados especiales, empresarios, que algunos serán auspiciantes de este programa y otros no, estarán haciendo sus preguntas para estas conversaciones cruciales, para ver qué tienen en sus respectivas cabezas aquellos que fueron y podrían ser los policymakers del Paraguay. Disfrutemos hoy de las preguntas y de las respuestas con la doctora Katia González. Muchísimas gracias. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y soy el que hice estas preguntas y soy un poco el impulsor y el creador de este programa que yo por lo menos lo considero espectacular. Buenas noches. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y en el día de hoy, aquí desde el piso 15, Paseo La Galería, 5 Días, con el apoyo del Club de Ideas y de algunos otros asociados institucionales, personas físicas también, comenzamos hoy una serie de entrevistas que hemos dado en llamar El Paraguay a partir del 2028, diálogos presidenciales. Esta iniciativa es impulsada por el Club de Ideas, que es un think tank del cual yo soy presidente, y el diario 5 Días. Nosotros solamente estamos repitiendo lo que ya hicimos en el 2017 en el World Trade Center, en donde habíamos también llamado y convocado a una serie de actores intelectuales, muchos de ellos políticos, otros empresariales, otros sociólogos e historiadores, y salió en esa ocasión un libro, La historia del futuro, el Paraguay a partir del 2018. Participó también el que fue electo presidente en el 2018, el señor Abdo. Y bueno, en el día de hoy damos inicio a una serie de entrevistas, probablemente van a ser 10 presidenciables que han aceptado participar de esta entrevista de profundidad. Metodológicamente es el pensamiento crítico. ¿Cuáles son los propósitos o los objetivos? ¿Desde qué perspectiva lo hacen cada uno de los que quieren gobernar el Paraguay?
¿Cuáles son los datos y evidencias que manejan? ¿Cuáles son las hipótesis o los supuestos bajo los cuales ellos dicen que van a transformar la realidad, a transformar el Paraguay? Si es que así lo quieren, otros quizá quieran conservar lo que está. Y por último, deben llegar obligatoriamente a una conclusión. El gran objetivo es entonces que este programa o proyecto o plan del Paraguay a partir del 2028 tenga dos partes, o tiene dos partes. La parte 1, las entrevistas. La parte 2, un gran evento, antes se decía de gran soirée, no sé cómo se dice hoy, de gala, creo que se dice, en donde probablemente aquí en el Paseo, la Galería, u otro espacio que estamos buscando con suficiencia para que quepa toda la gente, nosotros vamos a hacer en julio o agosto un gran evento. Y en ese evento estos presidenciables volverán y también estarán acompañados tanto en las entrevistas como en ese gran evento. Probablemente siempre estamos invitando a expresidentes. Expresidentes, los que ya fueron, los que quisieron ser y no lo fueron, excandidatos, y los que quieren ser ahora, los candidatos del 2028. Esa es la propuesta y hoy estamos con la doctora Katia González. Sin muchos preámbulos, no vamos a hacer con ninguno de los candidatos ninguna presentación extraordinaria de currículum, etc. Simplemente la vamos a saludar y conforme a la ayuda a memoria que yo preparé, vamos a comenzar las preguntas. Hola Katia, muy buenas tardes. Hoy estamos acá en una tarde espectacular en el piso 15. Bueno, gracias por la invitación, Víctor Raúl, a vos y a toda la audiencia que se conecta con este centro de pensamiento, porque al Paraguay hay que pensarlo, hay que soñarlo, Sí. para poder concretarlo finalmente. Todo a esa idea que ojalá le llegue su tiempo muy pronto, que sea un Paraguay transformado, un Paraguay de oportunidades para todos y para todas. Y estamos acá a las órdenes. Muchas gracias. La primera pregunta parte de un axioma que a veces yo suelo repetir. En el Paraguay, antes voy a darte una definición que a todos los candidatos les voy a dar. La política es, para mí al menos, la transformación del todo o la transformación de la realidad. En función al bien común, bla, 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 bla. Famoso eso que le colocamos. Y la filosofía es, el diálogo en el cual vamos a entrar ahora, es un poco el pensamiento en armas. Esas son las armas para transformar la realidad. Entonces, si es así, yo tengo un axioma y es el siguiente. En Paraguay, yo quiero saber si estás de acuerdo o no, la política, el poder real, perdón, está lejos de la política. El poder real está en la narcopolítica, está en la mafia, está en los acuerdos opacos, empresariales, digo yo. Si tú quieres ser o crees que vas a ser, vas a tener la primera magistratura del Paraguay en el futuro, tú eres hoy precandidata, ¿cómo vas a gobernar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en primer lugar, si lo que vos me querés preguntar es si yo me siento capaz de ser presidenta de mi país, está bien. La verdad es que te puedo contestar que sí. Pero no basta con querer. Sí. Hoy mucha gente se posiciona y se autopercibe como candidato y creo que es un ejercicio incorrecto, Víctor. Sí. Si me permitís esa breve digresión. Porque ponemos la carreta delante de los bueyes. Primero tenemos que saber efectivamente qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros planes de gobierno. Y a partir de ahí y de ese diagnóstico, a partir de esas ideas y de esa relación que tengamos con nuestra filosofía, con las formas y las pautas de transformación de este país, vamos a empezar seguramente que a soñar un futuro diferente. ¿Cómo hacerlo? El diagnóstico está y es así tal cual lo ha señalado, ¿verdad? Nosotros hoy estamos secuestrados. Hay una política que está secuestrada por por este poder periférico, que no es el poder que elige o debería elegir la gente en una votación tradicional, sino que es el Paraguay secuestrado. Y hoy queda esa condición de liberarnos de ese secuestro, pero la única manera de hacerlo es con la gente.
Si nosotros no trabajamos una alianza sincera, si la gente, si el electorado es el que no quiere unidad, es el que no trabaja y no se esfuerza por generar esa sinergia colectiva y virtuosa para cambiar este círculo vicioso en un círculo virtuoso, va a ser demasiado difícil la cosa, porque no es fácil enfrentarse a ese poder. Ante la más mínima disrupción, ellos reaccionan. Por experiencia propia. Por experiencia propia, ¿verdad? Reaccionan y a veces te sale barato, te sale salir del poder nomás. Otras veces te cuesta la vida. Ya pasó. Hay un vicepresidente. Efectivamente, a mí el costo político de rebelarme al poder fue hasta, si se quiere, benigno. Me sacaron del Congreso, no me permitieron ejercer mi libertad, no permitieron que realmente se ejerza la política de la decisión de la gente en un marco de respeto y en un marco en donde cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida, ¿verdad? Acá nos truncaron y nos truncan todos los días a los paraguayos su proyecto de vida. Sí, hay una pregunta. ¿Qué debería pasar para que la gente, cuando terminara tu mandato, diga, ahora sí fue diferente de verdad? Esta presidenta cambió las cosas. ¿Qué debería pasar? Es como si fuera que te estoy pidiendo tu discurso de salida. Y desde allí vamos a venir hacia adelante. ¿Qué vos dirías en el 2033 cuando te despidas? ¿Qué cosa cambió rupturísticamente? No de maquillaje. Bueno, en realidad yo paso a esa pregunta, pero vamos a hacer un ejercicio. Si en este momento yo fuera presidenta y vos fueras un ciudadano que está interesado en el mundo político, ¿cuál va a ser la gran apuesta? La gran apuesta no se va a ver en 5 años. La gran apuesta tiene que ser la educación. Si nosotros no apostamos a la educación como esa arma que cambie y revoluciona realmente al Paraguay, va a ser muy difícil que podamos construir un país diferente. A mí me asusta hoy la mediocridad, me asusta que no podamos enternecernos al agarrar un libro y leerlo. Me asusta que estemos colonizados y cerrados en un pensamiento que solamente nos aísla. Esas son las cosas que me dan pánico. Si nosotros pudiéramos decir que en 5 años empezamos a abrir las mentes para ese pensamiento crítico, para que nadie te diga cómo pensar. Porque si nadie te dice cómo pensar, vos vas a ser capaz de exigir que en tu centro de salud haya medicamentos cuando llegas, que no se sobrefacturen pupitres y que te vengan a decir que tenés que agradecer por un regalo del Estado sobrefacturado. Nosotros necesitamos despertar las conciencias que hoy están dormidas, que están encerradas, conciencias que hoy no nos permiten avanzar hacia un mundo diferente. Y esto está directamente relacionado con aquel ciudadano de a pie, con aquel ciudadano que todos los días se levanta y padece y sufre un transporte público horrendo, a pesar de que más de 30 millones de dólares se invirtieron de nuestro dinero en un proyecto de Metrobús fallido que no tiene un solo preso. Hay un tema que anoté acá. ¿Cuál es la mentira más grande desde tu punto de vista de que la política paraguaya encarna? Hay muchas mentiras acá. Para mí que hay una democracia de fachada, yo también me permito dar mi opinión. Pero entre todas las mentiras, ¿cuál es la más grande? Y la más grande es aquella que articula y que dice que la política es realmente servicio. Hoy, en este momento la política no es servicio para la gente. ¿Qué es? Sí. Y en este momento es un negocio. Es un negocio. En realidad el Partido Colorado no es poderoso, es tramposo. Ellos no ganan elecciones, compran elecciones, que no es lo mismo. Ellos no son mayoría, son la primera minoría. El 74% no le votó al Partido Colorado. Sin embargo, viven mintiéndonos diciendo que ellos son mayoría. Ellos son minoría, son apenas el 27% de la población. Se nos miente cuando se nos dice que hay democracia, que hay igualdad, que hay libertad. ¿Qué libertad puede haber cuando todos los días tenemos un sistema que nos esclaviza? Porque ese es el Paraguay. En el Paraguay no somos libres, somos esclavos. Somos esclavos de la falta de infraestructura, de la falta de educación, de la falta de salud, de la falta de oportunidades. Eso nos esclaviza. Acá no hay libertad. ¿Qué libertad es la que hoy nosotros podemos tener?
no tenemos acceso a la justicia, no tenemos una fiscalía que investiga, tenemos hoy grandes impunidades que duelen el alma, que a pesar de ser sumamente graves, hoy simplemente no se investigan. ¿Cuáles son las grandes mentiras? Tenemos hoy legisladores que dicen que tienen títulos y son en realidad títulos comprados, que dirigen nada más y nada menos que el órgano jugador de jueces y fiscales que después le van a jugar al común y que están ahí decidiendo con títulos falsos y que le están enviando un WhatsApp a una fiscal, como el caso del diputado Orlando Arévalo, y que le salía $25.000 solucionar su problema en el jurado. Tenemos fiscales y jueces que son campanas del crimen organizado, que le están alertando que dentro de media hora le van a allanar la casa. Esos son los grandes fraudes que hoy hay, las grandes mentiras que hay que destapar y hay que deshacerlas. Hay un tema, quiero volver después sobre el tema de la justicia, pero hay un tema que acabas de pronunciar una palabra. Este es un país de no oportunidades, dijiste. Sí, señor. Eso supone que estás pensando en los jóvenes. Sí. Suele haber cambios en el mundo en un momento cero, dicen algunos politólogos, cuando una generación pilla, diríamos los paraguayos, que le va peor que a la anterior. ¿Verdad? Cuando unos jóvenes dicen, a mi papá le fue mejor que a mí. Entonces te pregunto, ¿cómo tú piensas gobernar un país joven, digitalizado, que usa un lenguaje literal, Maivesti, que creo que una vez te lo dije allá en otro lugar, y ustedes los políticos que hablan un lenguaje de los años 90 del siglo pasado o de los años 80 contra la dictadura? ¿Cómo piensas gobernar para llegar a la economía del conocimiento y transformar este país de no oportunidades para los jóvenes en un país de oportunidades? De paso te doy un dato que te va a servir. El 70% van a ser millennials, zetas y alfas, los que van a votar. Entonces, por eso te pregunto eso. Bueno, y sin lugar a dudas tenemos los políticos, ustedes los políticos dijiste, y en realidad todos somos políticos. Bueno, yo también me incluyo. Sí, todos somos políticos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquel que nos está viendo yo soy hoy es generación político. X. Sí, todos somos políticos. Sí, bueno. A todos nos debería ¿Cómo vamos a interesar hacer, la entonces? política. ¿Y cómo haremos? hacemos? Y nadie se va a salvar solo. Si nosotros no trabajamos en comunidad, estrategias colectivas, si pretendemos tener liderazgos mesiánicos, caudillistas, que son muy propios de la premodernidad política que vivimos, porque nosotros tenemos somos premodernos, todavía no avanzamos a la modernidad. Entonces hay que hacer los deberes. Y en ese sentido hay que aprender, obviamente, que a conectar, a comunicar, y creo que lo estamos haciendo. En este momento nosotros tenemos nuevas técnicas y formas de comunicación que se hacen a través de la música, a través del baile. Yo soy la política más seguida en TikTok. ¿En serio? Sí, yo tengo más de 500.000 seguidores en este momento. Qué bueno. Entonces nosotros tenemos hoy una comunicación con los jóvenes. ¿Y qué le vas a prometer? ¿A dónde le vas a llevar? ¿Cuál va a ser la tierra prometida? ¿Por qué vos querés que alguien lea? Ese es uno de los mitos. Yo cuando leía un poco estas reflexiones que hacías, me parece ese tema del mito. ¿Por qué yo le tengo que prometer algo? Porque el poder tiene que transformar la realidad. No, todos juntos tenemos que... Basta de esos liderazgos premodernos, caudillistas, verticales. No, caudillistas. Nosotros tenemos que construir todos juntos la sinergia del cambio. Yo no les puedo prometer algo que no estemos dispuestos a hacer todos. Ahí está la diferencia y los matices que tenemos que incorporar en política. Nadie va a llegar al Paraguay del futuro y al Paraguay que queremos delegando la tarea que cada uno de nosotros tiene que asumir. Yo te prometo, pero el poder le puede dar oportunidades. Sí, te puede dar oportunidades, pero son absolutamente limitadas en nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son las que tú darás? Y educación, te estoy hablando de educación, de transporte público, estoy hablando de escuchar, porque hoy escuchamos no, nosotros hoy estamos viviendo una crisis importantísima de ciberseguridad. Por ejemplo. Es un tema que tenemos que hablar. Nosotros no tenemos hoy una seguridad digital capaz de ofrecer las garantías para que crezca esa tecnología y para que llegue segura. Porque Internet es maravilloso y es fantástico, pero tiene que tener por lo menos las líneas básicas de seguridad que hoy no tenemos. Paraguay no está conectado y Paraguay
En realidad, si en 5 años no tiene una conexión completa, la va a pagar esa generación. Entonces a esa generación le tenemos que decir que tienen que involucrarse, que tienen que... Yo no le quiero decir a ellos por quién tienen que votar. Yo quiero que ellos sean capaces de elegir Claro, en base claro. a las posibilidades. ¿Quién soy yo para decirle vota por mí? Pero ojalá que nos demos cuenta que la política se mete en nuestras vidas 365 días del año, 24/7, como dicen algunos. la gente, Sí. ¿verdad? Estamos nosotros, Katia, en una era de turbulencia y de muchos Sí, cambios tectónicos en el mundo. Quiero hablar un poco de geopolítica, pero sí. cortito no. Algunos dicen que estamos ya en una tercera guerra mundial, sobre todo cuando estaba escalada la guerra Ucrania con Rusia. Después vino Trump y parece que se amainó algo. Pero también otros dicen que volvió una segunda guerra fría. Este tema ideológico parecía que quedó anacrónico, que ya era algo de antaño, pero ahora volvemos otra vez, sobre todo Milei, tú eres de allá, tú eres de izquierda, tú eres de así, tú eres de asado, tú eres la casta, no, yo no soy la casta, yo soy libre mercadista, sí, no soy esto y aquello. Entonces, ¿cómo tú te posicionas en la perspectiva ideológica? Porque acá también en Paraguay hay mucho eso. No, este es zurdo. A ti te llaman zurda. Entonces, sin responder la cuestión de la etiqueta. En realidad, de verdad, ¿cómo pensás? Bueno, Si yo te digo, acá está la extrema derecha, acá está la extrema izquierda, ¿dónde? bueno, yo creo que en este momento mi preocupación principal no pasa por el tema ideológico. Creo que si no superamos esta etapa primitiva en la cual vivimos, si no tenemos una democracia consolidada, si no existe Estado de Derecho, cualquier respuesta que yo te dé, lo único que va a hacer es alimentar a los barrabravas y van a ser como gritos de chimpancés. No hay, el tema ideológico hoy no se puede ni siquiera, claro que es necesario, claro que es importante. Y si yo te tengo que responder porque no voy a eludir una pregunta, yo creo que de ninguna manera una persona que asuma un compromiso con su país puede permanecer indiferente ante las desigualdades que hoy existen en el Paraguay. A mí me conmueve profundamente. Si yo estoy acá, estoy por eso. Claro. Porque creo que necesitamos un Estado de Derecho. Yo soy, si querés colocarme en algún marco ideológico, soy institucionalista transformadora. Nosotros vivimos en una democracia que en teoría es un Estado social de derecho. Eso no lo digo yo. Está en la Constitución. La Constitución Nacional No se somos Estado liberal, autopercibe claro, de esa manera. Sí, sí. Y ese es el marco que hay que buscar. Sí. Pero para hablar de libertad, de igualdad, de justicia, que son los grandes pilares que sostienen nuestra Constitución Nacional, primero tenemos que ser una democracia. Y hoy no somos, ya no le vendemos a nadie que somos una democracia. Entonces, antes de entrar en ese debate ideológico tan apasionante, de citar teorías, etcétera, necesitamos entender que la lucha denodada debe ser por construir un Estado de Derecho. Que en términos muy simples es que gobernantes y gobernados estemos sometidos al imperio de las leyes. Mientras eso no pase, todo lo demás cae. Y a partir de esta respuesta, etiquetame vos. Soy de tranquila. centro, soy de derecha, soy de extrema derecha, soy de izquierda. Pero lo único que te puedo decir es que no estoy conforme con lo que tenemos. Está bien, está bien. Está bien. ¿Me permitís que te cuente una breve historia para distendernos un rato? Estamos los distendidos, ¿verdad? ¿Te sentís bien? Yo soy así, vehemente. Apasionada. Así mismo. ¿Vos sos apasionada? Soy muy apasionada. Entonces, no es que te estoy retando. Bueno. No, está bien, está bien. Linda tarde hoy, ¿eh? Sí. Linda temperatura. Así es. Dice que esto no está acá en mis preguntas, pero vamos a ir a una pausa después de este cuento que voy a contarte y después quiero que me respondas. Esto sí está entre mis preguntas. ¿Quién es Katia González? Okay. Queremos conocer su historia de vida y sus orígenes, dice acá mi copiatín. Pero antes de eso, les quiero contar a la gente que, conforme a lo que vos me acabas nomás de inspirar, es como una especie de epifanía. Cuando vos me decís que querés cambiar las cosas de una perspectiva, ¿cómo es? Estado social de derecho.
no somos una democracia liberal. Amigos me dicen, somos una democracia liberal. No, No. es prohibido eso. Entonces, dice que estaba la reina Victoria con 15 o 16 años en Londres y le dice al que le maneja el carruaje, le dice, ¿qué tal si nos vamos a dar un paseíto acá por Londres? Le dice. Bueno, le dice. No sé. Bueno, le dice. Y se sube a su coche. Coche también se llama. Tenía todo ventanillas y tenía las... Carruaje. carruaje, no, ¿cómo se llama eso que tiene por el costadito? Ventanas con Cortina. cortinas. ¿Qué? ¿Conoces eso? Bueno, y dice que se va y abre la cortina y vuelve. Se fue también con Lord Melbourne, que era su primer ministro y su mentor y su profesor y su pea y su amor. Y al volver le dice la reina Victoria, que tenía 15, 16 años, casi una adolescente, le dice, Lord Melbourne, ¿por qué hay tanta gente hambrienta viviendo debajo de los puentes de Londres? Saque ver. Y le dice Lord Melbourne, que podría ser tranquilamente un político paraguayo, le dice, shh, le dice, de eso no hay que hablar, porque ya está todo dicho ya. Eso es prohibido. No hay que ir en contra del orden natural, le dijo. Dicho esto, yo quiero ir a un corte y quiero saber quién es Katia González y cómo Katia González podría reaccionar si fuera la reina Victoria en Paraguay ante algo que a mí me impacta mucho. Mucha gente también cree que en Paraguay ya está todo dicho. Equilibrio monetario, cambiario, fiscal, y ya es suficiente. De los otros, de esos que están ahí en el semáforo, pidiéndote limosnas y hambrientos en todos los semáforos de Asunción, no hay que hablar. No hay que hablar, porque no hay que ir en contra del orden natural. Muchas gracias por ser fieles a este programa que estamos emitiendo por el canal de 5 días en el sistema de cables, también por mi canal, el de Víctor Raúl Benítez, y el nuevo canal del Club de Ideas. Vamos a pasar varias veces estas entrevistas hasta que llegue el 2028. Son entrevistas de profundidad, con absoluta seriedad estamos tomando esta cuestión bajo los principios del pensamiento crítico. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Desde qué perspectiva las haces para transformar esta realidad? ¿Cuáles son tus supuestos o hipótesis, que ya lo dije? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son los datos y evidencias también que puedes darnos? Le voy a preguntar eso a cada uno de los candidatos, que son 8, 9 o 10, y vamos a ir llegando a conocer con mayor profundidad y con mayor amplitud a cada una de estas personas que se presentarán en el 2028. Hoy son precandidatos para la primera magistratura del Paraguay. Hoy estamos con Katia González. ¿Nos puede contar en forma breve su biografía? Dice acá mi copiatín. ¿Quién es Katia Mabel González Villanueva? ¿Cuál es la historia de tu vida y tus orígenes, Katia? Bueno, a mí me cuesta mucho definirme, ¿verdad? Prefiero que los demás ¿De lo dónde hagan. venís? ¿Y de dónde vengo? ¿O quién es Katia? Katia primero es mamá. 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 ¿Cuántos hijos? 2 hijos. 2 hijos. 26 años y 17 años. Alejandro y Nicolás. 17 tiene ya más chiquitito. Sí. Está grande. Sí, está grande. Alejandro, Katia es mamá primero. Antes que todo es también amiga, es hermana, es hija, es esposa, es maestra a veces. Profesora. Hoy es Universitaria. Profesora universitaria, sí. Hoy es locutora de radio También, sí. también. A veces es ama de casa. Reinvención permanente. Sí, Katia es un poco de todo. Katia es así como la ves. Y bueno, tiene uno... ¿Tú eres abogada? Soy abogada, soy en formación, tengo el máximo grado universitario, soy doctora en... El en 1% de la población administración paraguaya llega, de paso te cuento. Sí. El 1% de los que entran en la primaria. Sí, O sea, pero... sos privilegiada. Sí, soy privilegiada y por eso siento... Y llega un diploma.
Sí, por eso siento también una responsabilidad muy grande. Pero antes de esos títulos que finalmente no sirven No de sirve. nada, Sí. la verdad lo que sirve es lo que uno es, lo que uno siente. Me gusta la poesía, me gusta la música, me gusta la guitarra, me conmuevo con un buen libro. Katia es esa vecina que ayuda en la comisión vecinal. Katia fue también delegada de grado, de curso. Fui concejal municipal de mi ciudad del año 2006 al 2011. Fui la primera mujer concejal ¿En qué ciudad? en Villa Elisa. Bien. Creo profundamente en el rol que debe cumplir la mujer en política. Y después de eso fui presidenta de un gremio, combativo gremio, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que denunció muchos hechos de corrupción pública. ¿Que continúa eso? Que continúa hasta hoy. Dejamos una Un pequeña legado. semilla que hoy está continuando a pesar de uno. Sí. Bueno, fui diputada, fui senadora. Hoy soy otra vez una ciudadana y continúo militando desde la sociedad civil con la misma convicción. Vengo de una familia que es así. Yo no sé hacer otra cosa, Víctor. No sé hacer. Desde chiquitita se hablaba de política. Desde en tu chiquitita se habló en mi casa. González de política. Samstrán. Mi papá es Marcial González Samstrán, abogado de Abogado. formación. Yo crecí en ollas populares, en esas huelgas combativas del hospital de clínicas, encarcelamiento de periodistas, cierres de medios, porque bueno, mis padres eran gente trabajadora y me llevaban a mí dentro de lo que cabía, ¿verdad? Tu papá Entonces, se fue preso. mi papá se fue por lo menos una docena de veces preso. Una ¿Cómo docena. se llama tu mamá? Mi mamá La, se llama- la suelo ver en las marchas. Sí. Siempre, Sí. siempre. Mamá siempre y papá siempre me acompañan Sí, sí. en cualquier locura que uno emprenda, ¿verdad? ¿Cuál es el Mi mamá nombre? se llama Zuli. Zuli. Es la ambarete de la casa, es la que me enseñó y la que tuvo ese instinto y esa paciencia para formarme, porque yo provengo de la educación pública. Yo estudié en una pequeña escuelita que se llama República Dominicana de Fernando de la Mora, una Ok. escuela muy Escuela pública. humilde, una escuela pública. Y para complementar esa educación, ella se dio cuenta que yo necesitaba otras cosas. ¿Dónde te Y entonces me enseñó, por ejemplo, a buscar el arte como una manera de desarrollo del pensamiento crítico. Yo estudié desde los 5 años poesía, con Margarita Irún, Eddie González Fruto, fueron mis profesoras. ¿Hiciste mis teatro maestras. hace poco? Hice teatro desde muy es chiquita. profesionalmente. Claro, Casi profesionalmente profesionalmente. hice ahora con el grupo Arlequín. Ese es. Estamos por lanzar otra obra ¿En en serio? julio, que va a ser una continuidad de la primera. La primera era poesía social paraguaya. Tanto cantaron nuestros poetas que realmente necesitamos volver a destapar esas palabras que construyeron un Paraguay que hoy está dormido, que está encerrado y que necesitamos sacarlo adelante. Vamos a hacer poesía latinoamericana con Margarita Irún, José Antonio Galegano, con el profe Ardizone, toda una leyenda, y con mi hijo, que es un gran Sí, guitarrista clásico. lo conozco. ¿Por dónde Entonces, anda? Y anda por acá, está estudiando, recibido ya de abogado, profesor superior de ¿Cuántos de guitarra libros? acá. Yo 7, 7 ya. 7 libros. Sí. ¿En qué dimensión de la ciencia o de la Y empecé literatura? escribiendo derecho, Derecho. sí. Siempre era derecho constitucional. Mi primer libro es Garantías constitucionales en el constitucionalismo iberoamericano. El segundo libro habla de derecho constitucional, reforma de la Constitución, debate previo, corrupción en la Corte Suprema de Justicia. El tercer libro hablaba sobre ni opresores ni siervos ciudadanos, debates de una reforma constitucional. Sí. El cuarto libro fue sobre derecho parlamentario y técnica legislativa en Paraguay. Y después, el último libro ya viene a ser un libro ya más de autorreferencia política, 4 horas y 21 minutos, crónica de una injusticia ya es el caso este. anunciada. Antes de eso, un libro de discursos, 31 discursos pronunciados en la Cámara de Diputados, que fue Dejamos Constancia. A mí escribir me sana. Había una, claro, terapéutica. Sí. Es casi un hábito para mí. terapéutico. Así es. Había uno que era cartas al expresidente. Claro. Cartas a Marito con la sordera del Estado burocrático. Sí, sí. Que escribimos 10 cartas a Mario Abdo Benítez en pandemia. La pandemia era un momento en donde todos teníamos que aportar. Sí, sí. Era un momento en donde se exigía esa colaboración de los mejores en una sinergia virtuosa que pueda
sobrellevar un momento tan duro y que nos marcó y que yo entiendo que retrocedimos a partir de la pandemia, no nos recuperamos todavía. Ese Paraguay cívico post pandemia todavía continúa muy, muy atrasado. Y yo le escribo cartas a Marito. Ninguna no me respondió. Claro, pero le hablé desde el amor, desde el desamor, le metí filosofía, le dice lo que teníamos que hacer con Itaipú, cómo teníamos que gastar los gastos sociales, qué teníamos que hacer con la educación. Habíamos hecho un foro y veíamos que realmente no había conectividad. ¿Qué educación recibieron los jóvenes? Se mentía que había internet, conectividad, las maestras del campo tenían que andar como podían, con los elementos que podían. Y a lo mejor ahí no había que suspender las clases, porque realmente el bicho no llegaba en esas zonas. Sin embargo, era toda una ficción. Le escribí sobre eso, escribí sobre un poco de lo que había que hacer en la reforma del sistema de salud. Hoy tenemos un sistema de salud fragmentado, sí, y la primera preocupación de la ciudadanía paraguaya, según los últimos sondeos de salud. Sí, ¿viste cómo cambió? Sí, antes era trabajo. Sí, sí. La gente se preocupaba mucho. No se quiere morir, pues, uno. Bueno, supervivencia. Pero si seguimos teniendo este sistema público fragmentado, sí, donde por un lado tener el IPS, por un lado tener el Ministerio de Salud, que es órgano rector y proveedor de servicios, por otro lado tener los consejos locales de salud dependientes de las municipalidades y por otro lado tener el sector privado, tenemos un sistema atomizado, compartimentado, donde no hay criterios en las compras públicas, donde no hay un servicio que funcione de manera inteligente. Y esto ya fue superado en otros países. ¿Cómo, no hay que inventar nada. ¿Cómo vos superarías eso? Y con un sistema único de salud. Sistema único. SUS. En el Brasil hay SUS, señor. Claro, y en el Uruguay también. A mí me gusta más el uruguayo que el brasilero y el chileno. Un sistema único. En la región hay sistemas únicos de salud. Esto que tenemos nosotros es, no sé, de la era de la caverna. Es para que, coman cada uno con su... Esta es la organización feudal que nos ofrece. El IPS es el feudo de fulanito y perenganito. El Ministerio de Salud es esto. Las municipalidades son de... No piensan en la gente. Hoy la gente debería ser el centro de la política sanitaria. Y este es un tema súper apasionante y le escribimos a Marito y le dijimos todas cosas, ¿verdad? Y no hubo respuesta. Todas cosas le dijimos. Yo suelo decir que el Paraguay es un capitalismo de secuaces, sí, porque sí, no hay mercado, ya me escuchaste muchas veces. Que crony capitalism, dicen los americanos. También suelo decir que es un primitivismo productivo, solo nos dedicamos al sector primario, extractivista, no industrializamos casi nada. Hasta Trump hoy se volvió proteccionista, industrialista, y una democracia de fachada. Vos sos una creyente de la democracia. ¿Y qué es la democracia para ti? La democracia es el gobierno del pueblo. ¿Y vos crees en eso? Yo creo profundamente en eso. ¿Y vos crees que hay eso acá? Claro que no. Pero esa es otra discusión. Sí, sí. Justamente o sea, no vos creemos, sos una creyente de esa, pero por supuesto, de esa teología laica, si le querés llamar. Solo el pueblo salva al pueblo. Se tiene que salvar el pueblo a sí mismo. Se tiene que salvar el pueblo a sí mismo. Y creer que el pueblo es el que gobierna, creer que el pueblo realmente ejerce esa soberanía, es a veces reír, a veces llorar, a veces gritar. Tu caso. A veces bailar. Pero vos le vas a llevar a la gente al poder. Pueblo. Claro. Vos le vas a decir, fulano, vamos al poder. Hoy tenemos ya mecanismos. ¿Le dirás? Sí, sí, es que tiene que ser así. ¿Cómo serían los mecanismos? No se puede ya, y hay muchos mecanismos. Está la teoría de los mini públicos abiertos, por ejemplo. ¿Qué es eso? Hoy está volviendo a estudiarse lo que era la democracia ateniense, que más que participativa se vuelve también deliberativa. Y con la tecnología hoy eso es súper fácil. No solo electoral. Sí, no solo. Hoy tenemos solamente un va y va. Y hoy necesitamos crear esa democracia deliberativa porque la gente cada vez más quiere ser escuchada. Y la verdad se construye entre todos. No hay una verdad única. ¿Y qué tenemos nosotros hace 70 años? Imposiciones. Nosotros necesitamos recuperar esa democracia participativa, pluralista. Eso dice nuestra Constitución. No es lo que yo quiero ni lo que yo dejo de querer. Es lo que tenemos que hacer, o si no, cambiemos la Constitución. Las redes sociales han ayudado a eso. Porque hoy todo el mundo puede ser un editorialista. ¿Sí? Cualquiera puede editorializar sobre cualquier cosa.
Vos te metiste ahí. Me metí. ¿Qué tal estás? ¿Cuántos seguidores Sí, tienes? muchos, pero no necesariamente. Las redes sociales pueden ayudar a ser un vehículo de comunicación sobre todos aquellos políticos que creemos que los gastos inmorales que se realizan en campaña, porque nadie puede negar que la política hoy es una ruta tapizada que requiere muchísimo dinero y en muchos casos dinero sucio. Hay mucho dinero sucio. Mucho dinero sucio en política. Entonces, las redes, ¿qué te permiten? Ser accesibles, gratuidad, el poder llegar a la gente con un idioma diferente, el poder ser creativos, el poder romper un poco esas barreras, pero también tienen inmensas limitaciones. Por ejemplo, que se da voz a una legión de gente mediocre, de gente malintencionada. Ay. En mi expulsión estuvo estudiado a través de un centro latinoamericano de periodismo con un programa especial que ellos inyectaron muchísimo dinero para poder posicionar el hashtag Fuera Katia. Metieron plata. Más de 8 millones de personas en los 15 días desde que se tomó la decisión hasta mi expulsión, el cartismo inyectó dinero en redes. Fui 2.682% veces más mencionada que en el periodo de tiempo inmediatamente anterior en Twitter. O sea que las redes también pueden hacer muchísimo daño. Y claro que me da mucho pánico cómo se va a manejar la inteligencia artificial, cómo vamos a filtrar. Por eso es que para mí es un círculo. Nosotros tenemos que, las redes son importantes, pero esas redes tienen que tener también una conexión con medios tradicionales, con medios especializados, y se va cerrando ese círculo, y ese es el trabajo que tiene que hacer el ciudadano. Claro, chequear, ¿sí? Es verdad, no es verdad, etcétera. China, yo todavía no me fui, pero me voy a ir. ¿Ya te fuiste a China? No me fui. A Taiwán me fui. A Taiwán. Sí. Bueno, China, estoy viendo muchos videos porque tengo que enseñar y la parte de geopolítica me gusta. China, yo creo que ya tiene un Producto Interno Bruto superior al de los Estados Unidos si es por paridad del poder de compra. Y extraordinario es su desarrollo tecnológico, la cantidad de gente que sacaron de la pobreza. Pero ellos no cambiaron mucho la cultura, esa cultura del comunismo. Sí. Cuando Jack Ma se quiso hacer del especial, Xi Jinping, Jack Ma es el dueño de ese que vende por del Amazon de ellos, que Alibaba, el tipo, profesor de inglés. Cuando él quiso hacer un IPO, un lanzamiento público de acciones y ampliar sus empresas, lo sacaron, lo metieron creo que preso un tiempito, después volvió suavecito con el Xi Jinping. ¿A dónde va? ¿A dónde va mi pregunta? Y ellos cambiaron la calidad de vida de la gente sin cambiar la cultura. Otros dicen, no, primero tenemos que cambiar la cultura y después vamos a cambiar la calidad de vida. ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo uno, lo otro o lo uno? ¿Qué viene primero? Y yo creo que planteas un falso dilema. Bueno, corregime, profesora. Porque la cultura y la calidad de vida son conceptos interdependientes. Nosotros no podemos prescindir del uno del otro. Ahora, cuando vamos al desarrollo práctico, efectivamente el cambio cultural lleva tiempo. Lleva mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo pensás? ¿2 generaciones o una? Por lo menos eso, por lo menos. Ajá. Sin embargo, el cambio de la calidad de vida de las personas se puede hacer en periodos más cortos de tiempo con políticas públicas adecuadas. Y por supuesto que hay que empezar. Una cosa no quita la otra. Nosotros necesitamos empezar a realizar un cambio cultural que nos independice de esta narcocleptocracia en la cual vivimos. Porque es una cuestión de supervivencia. Si no cambiamos de verdad, vamos a sufrir las consecuencias y nos vamos a extinguir. Nos estamos extinguiendo en muchos sectores, aunque duela decirlo. Claro. La gente no quiere reconocer que hoy ya en Santa Rita y en un montón de lugares que son, digamos, cercanos a la frontera, ya es el real la moneda, ya es el portugués el idioma. O sea que de hecho, el Brasil es imperialista, sí. Y de hecho ya nos están invadiendo. De derecho será de acá a 30 años, a lo mejor vos y yo ya no vemos, pero acá hay un plan. Y hay un plan, si es que nosotros, ese falso nacionalismo de la claque colorada, de esa casta corrupta, mediocre, que habla de Dios, patria y familia, es una gran mentira.
¿Cómo han defendido nuestra soberanía en frontera cuando hoy están permitiendo una invasión de hecho? De derecho vendrá después. Esta gente, Itamaraty está pensando a cada 70 años, cuando nosotros ya seamos gusanos, abono para la tierra. Entonces nosotros no estamos defendiendo nuestra soberanía. Entonces pensar un poco en esa línea, ¿verdad? Por eso hablo de que el cambio cultural es necesario, porque tenemos que decidir si vivimos o definitivamente nos extinguimos como nación. Claro. Pero es también importante la calidad de vida que la política vaya transformando cosas en el menor tiempo posible. Mira, hay un tema también que me llama la atención. La oposición a veces podría ganar, como fue con Lugo, podría ganar la elección. Sí. Yo creo que se puede llegar a la alternancia, pero a veces no se tiene la cantidad legislativa suficiente como para hacer esos cambios. ¿Con quiénes vos negociarías y con quiénes no negociarías? Bueno, en primer lugar hay que decir que nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar con cualquiera. Con cualquiera. Lo cual no implica que sea sin beneficio de inventario. Cualquiera que ¿Qué quiere decir sin beneficio de inventario? O sea, que escucho mucho. Sí, escuchas mucho. Y el beneficio de inventario significa que uno hace un inventario antes de aceptar una herencia. No es que alguien viene y te ofrece una herencia y vos aceptás nomás así, porque pueden haber pérdidas, ¿verdad? Claro. A lo mejor lo que estás recibiendo es una deuda que estás recibiendo. Entonces, claro, y el beneficio de inventario es decir, esto sí, esto no, esto. Entonces, ese hablar o ese diálogo al cual ningún político debería cerrarse, tiene que estar condicionado a determinados requisitos, principios y valores que no se negocian y que nunca los he negociado en mi vida. Por eso hoy no estoy dentro del Congreso. Por eso te sacaron. Porque hay cosas con las que no se negocia. No se negocia con el narco, no se negocia con las personas que realmente creen que los negocios están por encima de la república, del bienestar de la gente. No se negocia con esa gente. A esa gente se la combate y se la enfrenta, aunque nos cueste lo que nos tenga que costar. Y eso tiene que entender la oposición. Si seguimos siendo demasiado flexibles, la gente no nos va a elegir porque no ve la diferencia. Y ahí automáticamente el dicho, más vale diablo conocido que ángel por conocer. Se aferra a lo seguro. Sí. Se aferra a lo seguro. Pero si nosotros somos capaces de convencer que tenemos un proyecto, que tenemos una visión, y somos capaces también de seducir a ese electorado para que con nosotros, no para nosotros, realice esa transformación, yo estoy segura que el próximo Congreso vamos a recuperar, porque necesitamos más que nunca recuperar a un Congreso que hoy aprueba leyes de a 50 en cada sesión que no sirven ni para tranca de infierno, sirven para joderle la vida al ciudadano paraguayo. Entonces nosotros tenemos que elegir, o seguimos siendo indiferentes, que no nos importe nada, mientras que uno tiene título falso, el otro hace un video pornográfico, la otra hace un set de maquillaje, o realmente queremos gente seria, porque gente seria, y eso no significa gente con título, ojo con eso. Gente seria significa gente que realmente asuma un compromiso con la democracia y con el cambio de vida de la gente. Claro. Después quiero hablar sobre la oposición en la parte final. Voy a dejar en la parte final para que la gente vea el programa hasta el final. Okay. Es el gran tema. La oposición pues es un archipiélago de proyectos de poder, pero donde hay pori la proyecto único de desarrollo humano, de transformación nacional. Así que nos diga, allá vamos, todos juntos allá. Y tenemos estas 4 o 5 metas en conjunto relativamente consensuadas. Pero no quiero hablar ahora de eso, porque hay un tema que es un temazo, que es tu especialidad que anoté aquí, con relación al poder judicial y al rule of law, dicen los americanos, el imperio de la ley, que hablaste al comienzo. Va, él allí ya para señora Katia González. Disculpame el yo para. Sí, sin justicia no hay democracia. ¿Hablas guaraní? Sí, claro, añé. Bueno, después vamos a probar. Yo para Ambaretale. Muy bien. Bueno, me gusta. Pero, ¿qué hacemos para...? Fíjate, te voy a dar algunas ideas. Yo le entrevisté al fiscal general del Estado en una radio con Menchi y Oscar. Y le digo yo, ¿por qué uno investiga el 100% de los casos, o el 80, o el 70, o el 30, o el 50% de los casos? No, hasta el 30 de los casos nosotros vamos a investigar. Y el resto, porque no tengo recursos.
Y yo le dije, ¿por qué no investigás? Que no hay recursos. No, es que porque no hay recursos no investigás. Ahora, ¿qué cambio rupturista hay? Va, es la yayapota, Katy. Desastre, vea. Un gran pacto social. Si nosotros no llegamos a un pacto político y social con respecto al Poder Judicial, esto no va a poder. Ya hemos probado muchas fórmulas, hemos cambiado de hombres en varias oportunidades, desde la pulverización ¿Y el pacto de los que supone? ministros. ¿Todos estamos de acuerdo en que será este tipo? No, ¿Cómo el es? pacto supone que la justicia es un tema que no se negocia en política. ¿Y dónde se negocia? Y no se tiene que meter, la justicia tiene que ser el equilibrio. Mientras que no haya justicia, va a seguir existiendo la mafia de los pagares. Que le jode a aquel trabajador pobre. Y la justicia tiene que estar descontaminada de la política. ¿Y cómo se descontamina? Y se descontamina como se descontaminó en los países serios. Porque no era que ¿cómo se llama? Esas invenciones de la Constitución. Consejo de la Magistratura. Sí. Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Se suponía que esa era la gran descontaminación. Y quedó en un gran viroreí. Sí, porque no es fácil. Acá hay que hacer un pacto de no meterse con la justicia. Nosotros necesitamos ofrecer y necesitamos gente honorable, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, el problema es mucho más grave de lo que nosotros podemos decir que vamos a cambiar en un periodo. Si vos hoy mirás la Facultad de Derecho, es una cueva y una si cerramos 10 años la facultad, por ejemplo. ¿Te gustaría? Por ejemplo, me gustaría. Por un tiempito. Sí, así es. No, porque hoy tenemos... En el chat de Lalo estaba todo. Estaba todo. No hubo consecuencias. No hubo. En tu gobierno vas a procurar meterle preso a un pez gordo. Yo sé que aún con esta justicia, pero vos como Poder Ejecutivo podés Yo ya le metí preso a un pez gordo, Víctor Raúl. Yo no voy a decir nomás. Nosotros le denunciamos a González Daer, hicimos el seguimiento, arriesgamos nuestro pequeño pellejo haciendo el seguimiento de causas de corrupción. Hemos condenado a intendentes, a gobernadores, a políticos, José María Ibáñez, Víctor Bogado, que me la tiene jurada, ¿verdad? O sea que hoy tenemos... Olvidé yo eso. Sí, nosotros tenemos ya un testimonio de vida. Yo no te digo que yo voy a hacer lo que yo ya hice. O sea, le vas a meter preso a alguien. Porque fíjate bien, el Poder Ejecutivo no puede juzgar. Ya se puede. Esperamos un rato, vamos al futuro. Bueno. Viste que ya le metiste. Viste que el Poder Ejecutivo no puede juzgar, pero puede agarrar las pruebas con la policía que va a estar a tu cargo y desnudar algo así de una manera tajante, ¿verdad? Así, mira, pues acá está todo. Acá está el teléfono. Acá está, el Banco Central hizo el follow the money. ¿De dónde sacó la plata el presidente Santiago Peña para hacerse su mansión en San Bernardino? Sí. Vos podés investigar eso en el 2029, por ejemplo, si sos presidenta. Sí. Porque vos podés agarrar todos los antecedentes que hay en el Banco Central y podés verificar desde la DENIT, por ejemplo, dónde se depositó la plata de la decoradora, quién le pagó a la decoradora de esa casa. ¿Vos estás dispuesta a hacer eso? Claro, desde luego que hoy tenemos instituciones que desmanteló lastimosamente Peña. Por ejemplo, en su propio beneficio, como la CENAC, por ejemplo, la Secretaría Nacional ¿O vas a hacer que ande? Pendiente del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene una facultad administradora, no de sancionar, pero sí podemos de mostrar las pruebas, efectivamente, o puede traer sí todo. De presentar. Sí. Entonces nosotros necesitamos fortalecer un organismo que sea lo suficientemente robusto e independiente para investigar un tema que es endémico en nuestro país. El tema de la corrupción no es un tema... Ahora, ese es el sector público. Y sector privado, hay que meterle preso a los contrabandistas, por ejemplo. ¿O no hay prisión, doctora, para eso? ¿Tú qué sabes? Sí, 10 años, sí. ¿10 años? Claro. Yo nunca he visto ningún contrabandista preso en Paraguay. Sí, porque hay como un consenso social. Entre el sector privado y público. Claro, la verdad es que hay muchos motivos por los cuales hoy la justicia no funciona. Pero eso ya está todo. El problema es la falta de voluntad política para ejecutar. Por eso te digo, vigencia del Estado de Derecho. ¿Y ese puede ser algo tajante tuyo? Puede ser, ¿por qué no? Entre otras cosas. Puede ser tu foco, porque es tu especialidad. Es nuestra especialidad, sí, pero creo que finalmente eso hay que entender, porque la gente cuando vos le hablas de Estado de Derecho, con eso no voy a comer, te dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que es Estado de Derecho?
No, en realidad está dejando de comer porque Exacto. no hay estado, no Pero sabe eso nomás. es lo que hay que tratar de Alguien le hacer. tiene que contar. Alguien tiene que contar que realmente el vivir bajo el imperio del paraguas de las leyes Ahí lo que va a comer. hizo que muchísimo, y no es que acá ya nos cuentan otros países, que donde reina la ley, no reina la trampa, no reina la tranza, no hay los sinvergüenzas, no, hay gente que realmente respeta tu proyecto de vida. Hoy eso es lo que necesitamos, que el Estado, que no son otra cosa que los políticos, nos permitan desarrollar nuestro proyecto de vida. El paraguayo es muy simple. El paraguayo quiere comer su asado el domingo, quiere estar seguro con su familia, quiere que su hijo se vaya a su trabajo o a su estudio y que regrese a su casa. Eso quiere el paraguayo. Y eso está en condiciones de ofrecerle Un un próximo Estado, gobierno. claro, que sea honesto, ¿verdad? Donde exista el imperio Sí, de la ley. así es. Bueno, mi marcante pues es, doctora, el economista de la heladera vacía. Sí, cierto. Entonces mi pregunta es muy sencilla, ya que estabas hablando de que quiere comer su asado. Sí, Yo, por ejemplo, quiero. ¿Te gusta el asado? me encanta, Bori bori, me gusta, sollo con tortilla, obvio, empanada. súper, de todo. Mira, después vamos a comer esto, mira. Yo tengo alma, yo tengo Gourmet. alma de albañil y cuerpo próximamente. Es gourmet, pico. A mí el tallarín así con la ¿Te gusta? salsa ¿Te gusta? ese. De pollo o, Sí, o de gallina casera. así es. Bueno, sobre el punto de la economía, entonces cortito nomás así, ¿verdad? Sí. Si bien no vamos a profundizar mucho, es mi Ajá. pasión, así como la tuya es el El Estado de derecho, Derecho, exacto, la claro. mía es la economía. Un buen equipo Sí. para conversar ahora brevemente de la economía. ¿Cómo vas a llenar la heladera de los paraguayos? ¿Cómo vas a hacer que crezca la economía? Más o menos. En primer No hace lugar- falta que profundice. No, ni que- ya. Sí, Bueno, sencillito, ¿no? en primer lugar, creo que nuestra matriz económica está agotada. Nosotros tenemos una matriz económica demasiado primitiva, muy precaria. Nosotros necesitamos modernizar a la economía, necesitamos diversificar la producción. Ok. Ahí está Ok. el boom ganador, ¿verdad? Si nosotros seguimos considerando a la economía como simplemente con los productos primarios, sin industrializarlos, sin una diversificación adecuada, sin hablar de energía y de un montón de cuestiones que hacen a la industrialización, vamos a seguir teniendo esta misma economía, ¿verdad? Entonces acá hay que escuchar. Antes que hablar, yo voy a escuchar a la gente como vos. Porque Bueno, en ese te tema, agradezco. en ese tema no puedo, No, claro, tengo no, todas las nadie sabe respuestas, todo, nadie pero sabe. sí te puedo decir que acá tenemos que tener un gobierno que escuche. ¿Y a quiénes le vamos a escuchar? A los que ya hacen, a los que ya hicieron, O ya hicieron a los productores, a los empresarios, a los emprendedores. Los que- A ellos tenemos que escucharlos. Escucharlos. ¿Cuánto sudan para Sí, conservar puestos de trabajo? ¿Cómo hoy está su cadena de abastecimiento? Muy Si bien. nosotros no somos capaces de escuchar para generar propuestas que se adapten a nuestra realidad, va a ser muy, muy difícil cambiar. Pero lo primero que hay que hacer es diversificar. Diversificar, ok. Es buena idea. Se habla mucho y yo creo que se puede diversificar la producción paraguaya y salir del Sí, capitalismo, claro que sí. del secuace y salir del primitivismo productivo. Vamos ya hacia el final con la pregunta clave. ¿Cómo vamos a luchar Sí. con la hoguera de vanidades? En la oposición hay una hoguera de vanidades, hay muchos, está el proyecto de poder, yo soy el más lindo, yo soy el más inteligente, y la experiencia, ¿cómo se dice? La evidencia empírica nos muestra que por eso es que no se llega, pues, ni a elegir a quién va a ser el candidato. Se eligió la otra vez, ¿verdad? El método, etcétera. Además, ahora el gobierno pone las trampitas que va a evitar, creo que Sí, la conservación. la concertación. ¿Y cómo vamos a hacer una lista única? La otra vez agarré mi computadora en Excel, metí. Con el 40% de los votos, ellos tienen el 70% de las bancas. Y tendría que ser al revés, pues. Con el 40% de los votos, la oposición tendría que tener el 80 o el 70 o el X% de las bancas. No, yo quiero tener mi propia lista. Tú hiciste tu propia lista en la última elección. ¿Cómo has perdido? No es tu culpa. Has perdido algunos de los que con tus votos entraron. Un señor ahí. No Sí, me un acuerdo. tránsfuga. le decimos. El tránsfuga, no me acuerdo su nombre ahora. Sí, Kemper. Kemper. Va a haber otra vez eso a no ser que lleguemos a un acuerdo.
Sí. Ella ya pota, Katia, ¿qué ustedes piensan hacer? ¿Cómo van a llegar a la...? Mira que muchas veces te van a preguntar. Quizás yo sea el primero que te pregunta ahora para el 2028, ya te preguntaron luego, vale, ya pota. ¿Qué decís pienso, vos? Pero hace mucho que tranquila. le estoy dando vueltas Le a está una dando cosa, vueltas, sí. a la palabra unidad. Unidad, sí. Mucha gente habla de que la unidad es la fórmula para ganar. Y yo creo que es cierto, Es cierto. pero Sí. ¿unidad con quién? Bueno, está bien. Unidad con el pueblo, unidad con la gente, no unidad de cúpulas. Hemos probado demasiado tiempo esa unidad de cúpulas que no construye, que no funciona, que solamente potencia los proyectos políticos individuales. Hoy necesitamos encontrar maneras de escuchar y que la gente se entusiasme con el proyecto. Si no hay entusiasmo ciudadano, no hay posibilidades de ganar. Entonces la gente le puede llevar a ustedes a unirse. Exacto. Porque jugamos en una cancha desnivelada por las normas electorales, por el financiamiento político, Exacto. porque tenemos un montón de cuestiones. Hay una asimetría. Hay demasiada asimetría. Entonces la unidad se tiene que dar con la gente y tiene que estar basada en principios, en valores y en un protagonismo que nunca tuvieron en una elección. Porque ellos sienten, yo creo que la mayoría de la gente siente que los políticos les usamos cada 5 años. Que no le damos el lugar que realmente se merece. Unidad con el pueblo, primera fórmula. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la herramienta? Y no vamos a inventar tampoco la pólvora. ¿Cuál es? Uruguay, Frente Amplio. Frente Amplio. Por ejemplo. Chile, Frente Amplio. Sí. México, Morena. Son fórmulas de distintos partidos, distintas procedencias, en algunos inclusive en un abanico ideológico, ya que lo que me preguntaste al principio fue la ideología desde la derecha hasta la izquierda, pero se unen sobre la base de 3 o 4 consensos o acuerdos a los que lleguen. ¿Programático? ¿Cuáles pueden ser? Itaipú 1. Nosotros hoy tenemos Itaipú secuestrado por la clase colorada, hoy ya parte más del patrimonio de Brasil que de Paraguay. ¿Qué hacemos en los próximos 10 años de vigencia del tratado? Itaipú es causa nacional. El tema de salud, el tema de la educación, el tema del transporte público, el tema del trabajo y el tema de la seguridad. Y deja de contar, esas tienen que ser las cosas que nos unan y cómo definir el candidato, que la gente defina. Okay. En México se hizo encuestas auditadas. Esas encuestas auditadas pudieron cotejar que Claudia Sheinbaum era la mejor posicionada. No era la preferida de la cúpula ella. ¿En serio? Acá le escucharon a la gente y la gente dijo, de todos estos 5 o 6 candidatos que tenemos, esta es la que mide para la gente. La política mexicana es machista. No crea que a una mujer se le quería dar nomás el puesto. Claro. Le escucharon a la gente Sí. y la gente dijo, ella es nuestra candidata. Esa me gusta. ¿Y cómo se midió eso? Con encuestas auditadas donde participaron todos los candidatos y pudieron elegir en un método de medición que no recurrió al autoengaño. Y nosotros, ¿qué hicimos en la concertación pasada? Nos autoengañamos. Porque dijimos que esa fórmula de unidad por la unidad misma iba a garantizar la victoria. ¿Y qué fue? Todo lo contrario. Y no quisieron escuchar. Las cúpulas de los partidos políticos estaban tan enamorados de su reflejo en el espejo que no quisieron escuchar que había peligros. Y uno de los peligros era el mesiánico de Paraguayo-Cuba. Y otro de los peligros era haberle dejado entrar a gente que era infiltrada del Partido Colorado en la concertación. Escuchaba todo y se iba allá. Claro, porque no es la acumulación de membresías. El Partido Demócrata Cristiano, un partido histórico, le tenía a un Colorado que fue parte del banco de Horacio Cartes como candidato, y él, porque estaba con la chapa de la democracia cristiana, ingresó a la concertación. Me acuerdo de eso, señor. Bueno, eso no es la acumulación de membresías políticas vacías las que nos van a hacer ganar, es la unidad con la gente. Y esa unidad tiene que ser de principios y valores, no de un tilingo que venga a querer imponer sus ideas, y si es que no se hace como yo digo, llevo mi pelota. Entonces, esa es la construcción que tenemos que hacer, o si no, no vamos a ganar. Está bien. Paraguayo-Cuba se va a presentar ahora. No sé. ¿Y vos pensás que ya no tiene que entrar en una eventual...? Nosotros tenemos que tener que... Sí. ¿Qué es? Ahí es donde yo creo que tenemos que tener una definición identitaria. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es lo que es nuestra identidad?
Nosotros peleamos por la democracia y la libertad. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese es nuestro hoy en día. Sí. Y ese señor, Claro, entonces ya afuera, bueno, según lo que me estás diciendo. no sé, yo te pregunto a vos, yo no quiero tener la verdad. Si peleamos por la libertad y la democracia y alguien predica la dictadura, Entonces bueno, entonces hay que marcar la cancha. Y hay que decir, acá principio 1, principio 2, principio 3, principio 4. Entonces no es la unidad aritmética, no es la matemática lo que nos va a llevar a ganar elecciones. Es la prudencia, es la sabiduría, es saber entusiasmar, es buscar la alegría y la esperanza que fue secuestrada, es la sinceridad, es la autenticidad y es un proyecto que claramente se desmarque de ese capitalismo de secuaces, de esa política carroñera, de esa política de la narcocleptocracia que está hoy instalada en el poder. Y si tenemos que prescindir de varios actores, hay que hacerlo. Que si la gente ve en eso un proyecto genuino, te puedo asegurar que su participación, aunque se presente, va a ser marginal. Y eso ya pasó. La gente se va a encargar. No es tonta. Claro que la gente se va a encargar, ¿no? Hay que angustiarse por eso. ¿O acaso no pasó con Lugo? ¿Qué pasó con Lugo? ¿Y quién se presentó? Y la gente le dijo que no. El Lugo no fue una unidad granítica. Que se presentó para Yaquería, se presentó. Con lista propia. Sí. Y bueno, y cuando ganó Mario, ¿cuántas listas había en Asunción? Muchas había, no, era una única lista. ¿Qué es lo que le dio la fuerza? Bueno, ¿y qué le dio la fuerza? Le dio el proyecto en sí. Entonces no hay que preocuparse por sumar toda una serie de membresías que finalmente se termina convirtiendo en tu primer enemigo, en el primer tránsfuga de la lista. Entonces hay que unirnos en las listas plurinominales, por supuesto que sí. Y hay que hacer el ejercicio. ¿Cuál es lo que es nuestra identidad? ¿Por qué es lo que nos vamos a unir? ¿Con quiénes vamos a compartir la lista? Yo no puedo compartir la lista con un Dionisio Amarilla. Y ella va a ser el primer debate. ¿Y qué pasa si está en la lista de los liberales? Y no sé, que cada uno se encargue de su caracha. Pero yo no puedo compartir la lista con una persona que durante 4 años fue eucartista y que entró por la oposición para hacer oficialismo. Es mejor antes ya. Pero por supuesto, o sea que son discusiones que tenemos que tener y que las vamos a tener ahora en las municipales. ¿Qué vamos a hacer con los Wagner, con los Ramones, con toda esa gente que prácticamente le avaló a Nenecho Rodríguez, siendo oposición? Pues tenemos que plantearnos, pues caramba, o si no, nunca vamos a hacer gobierno. Porque la gente no es estúpida. Si nosotros no estamos quitando la foto al lado de nuestro cucho o de nuestro narco, entonces ¿de qué es lo que nos habla? ¿De qué diferencia lo que hablamos? Aunque eso nos cueste la vida y aunque eso nos cueste una generación más o nos cueste 2 generaciones más, hay que empezar a caminar y construir ese Paraguay diferente, que tenga convicciones, que no sea tan frágil y que no negocie con fórmulas simplistas e irresponsables que después nos pasan factura. Vamos a ganar nomás y vamos a unirnos nomás todos juntos. Pero ¿cómo te vas a unir con una persona que dice yo no creo en la democracia? Y que el día de mañana es capaz de matarte. Y que pasado te calumnia. Y te dice que vos te pones de 4 y es guaso y no respeta a la mujer. No podés unirte con una persona así, incompatibles. Y hay límites. Y mientras que nosotros nos pongamos esos límites, yo creo que podemos construir un proyecto, porque yo creo profundamente en la unidad con la gente. Y bueno, estoy muy contento contigo, Katia, con lo que acabas de comentar. Lo hemos tomado con mucha seriedad. Y no sé si te diste cuenta que no hablamos de lo que en el Paraguay siempre se habla cuando se habla de política. ¿Crees en el postcartismo entonces? No hablamos de Horacio Cartes, ¿viste? ¿Viste que se puede vivir sin él tranquilamente? Por supuesto. Él es simplemente el síntoma de un modelo en descomposición. Es decir, que ya se está todo degradado. Exacto. Es la rata de la alcantarilla que tenemos que eliminar. Ya. Es eso. Acá no se habla, acá tenemos que hablar del modelo y de cómo poder derrocar al modelo. Por eso hemos hablado de eso. Así es. Y bueno, como dice Víctor Frank, y siempre lo recuerdo, dice todo aquel que tiene una versión positiva de su pasado
puede construir una visión optimista de su futuro. Y Katia González nos acaba de dar un testimonio de ello. Muchísimas gracias, doctora Katia Mabel González Villanueva. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Y bueno, y celebro este espacio, Víctor, porque Sí. realmente es necesario. Y ya estás invitada Sí. para cuando acá en nuestro directorio decidamos en qué día vamos a hacer esa tarde. Seguramente serán 4 o 5 horas donde estarás invitada para seguir dialogando sobre este Paraguay que tanto queremos. El sueño paraguayo. No sé por qué solo los estadounidenses, mejor dicho, pueden tener el sueño americano. Great America, great again. Again, nosotros tenemos que tener también nuestro great, que el Paraguay sea grande de nuevo, otra vez, como ya lo fuimos, y vamos a seguir conversando de eso. Muchas gracias, Katia. Por favor. Muchísimas gracias.